¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Saludos, les mando en el nombre de Cristo Jesús. He orado a Dios Todopoderoso mediante nuestro Señor Jesucristo en todo momento, antes de abrir su bendita boca, su bendita palabra santa, que para poder también nosotros entender y poder entrar por esta puerta que es Cristo Jesús y es el que la abre, debemos de venir con santidad, porque este lenguaje es espiritual. Debemos de venir atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día enclarezca. Debemos de venir con hambre y sed de justicia y debemos de venir a que esta bendita palabra sea miel a nuestra boca y no se amarga. No endurezcamos rostros. No nos parezca dura, porque recordemos que estamos en el pacto de la fe, y a los que les parece duro este pacto es porque no tienen la fe, no tienen la presencia de Dios. Así que mis deseos en estos últimos tiempos peligrosos, en donde nuestro Señor Jesucristo viene y no tarda, que todavía estemos fuera de tiempo, pero a tiempo con Dios, benditos y hermanos en Cristo Jesús, para meditar y hacer frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Que esta bendita palabra de vida llegue a su corazón. Prosigamos, bendito hermano, con la enseñanza número 15, hermana, pueblo de Dios, en el Hechos, que este bendito libro de los Hechos, nos quedamos en el versículo 10. Recordemos que estamos viendo el fruto de Dios y el fruto del diablo dentro de los mismos que dicen que son pueblo de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El fruto en este nuevo pacto que el Espíritu Santo hace, y la oposición, el enemigo de Dios, los que no tienen a Dios, que no creyeron en Cristo, no creyeron en la cruz, y por naturaleza siempre hay una guerra. La guerra no es contra los que no conocen la palabra, como el primer pueblo. La guerra no era con los romanos, no era con Pilato, no era con Herodes, no era con el César. La guerra era con la misma casa que se decía de Dios. Los fariseos, que estaban en contra siempre de la bendita palabra de Cristo Jesús. De igual manera, esta bendita palabra está viva. A los que venimos con hambre y sed de justicia, nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo y Dios nos dijo que íbamos a tener oposición, que bienaventurado el que padeciera, bienaventurado el que era perseguido. Y es lo que estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, los dos frutos. Entonces dice en el versículo 10, porque Esteban, recordemos que se levantaron de la sinagoga cuando Esteban hacía grandes señales y maravillas, ¿sí? Y disputaban con Esteban. Entonces, ayer le dije que íbamos a aprender sobre la espada del diablo, la sabiduría del diablo y la espada de Cristo Jesús, la sabiduría. Los que hemos tenido el privilegio de poder tener esta arma, y tener esta arma que nos ha forjado Dios por medio de Jesucristo, es aquellos que pagan el precio de la cruz para que Dios ponga en sus corazones tanto tesoros antiguos como tesoros buenos, y podamos hablar con denuedo la bendita palabra, también haciendo grandes maravillas y prodigios por medio de esta palabra poderosa, de levantar muertos, de sanar enfermos, como lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, pero no podían, dice en el versículo 10, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ahora, la bendita palabra, desde el Antiguo Testamento, como una sombra profética de lo que iba a venir, las guerras que eran de sangre y de carne, con yelmo, con coraza, con escudo, con un calzado especial, que Dios escogía a los valientes y a los diestros para ir, y que las espadas y las hondas y las armas del pueblo de Dios, cuando no pecaban, eran poderosas. Claro, Jehová de los ejércitos era el que ganaba las batallas, no el primer pueblo. De igual manera, proféticamente, ¿quién contra la palabra de Dios? ¿Quién contra el poder de Dios? Esta bendita palabra, el que lo tiene en su corazón, no pueden, así como Jesús,
¿quién me redarguye de pecado? Y Jesús les señalaba siempre versículos bíblicos al primer pueblo y les señalaba su pecado, no podían resistirlo. Así que esta es una palabra y es una bendición a los que han alcanzado una estatura espiritual. Es una bendición tan grande porque el tener esta espada en el corazón, el tener esta sabiduría, primeramente me libra de la muerte, me libra del engaño, me libra de la sabiduría del diablo, me libra del engaño que la mayoría del pueblo de Dios que ha sido llamado en un proceso ha sido engañado por no tener esta bendita palabra de vida. Por eso se le llama palabra de vida. Por eso Dios dice, guárdenla en su corazón, porque de ella mana la vida. ¿Verdad? De ella mana, así yo tengo la palabra en el corazón, viene Satanás por medio de una iglesia, por medio de flechas incendiarias, y me dice, y me trata de engañar con palabras persuasivas, con lágrimas, con cara bondadosa, como trató de engañar Satanás por medio de Pedro. Y le digo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está y escrito está. A lo más me van a llamar legalista, se van a ir rechinando dientes como lo hacían con Cristo. Pero a la sabiduría nadie puede resistir. Y otro fruto, bendito hermano y bendita hermana, por lo cual, fruto y bendición, por lo cual Dios quiere que esta bendita palabra quede inscrita en su corazón, pero ya le dije hay un precio, es arrebatar y cuidar al rebaño de los lobos rapaces y del engaño de Satanás por medio de estos que no cumplieron con el pacto. Entonces, dos bendiciones. Una que me libra de la muerte con esta sabiduría y otra para que no arrebaten. Y otra para que si acaso alguien que está en oposición se arrepintiese y fuera humilde para escuchar. Pero vamos a ver qué fruto causó esto de Esteban, como en todos los representantes, primeramente con Cristo, Pablo, Pedro, que tuvieron persecución. Ahora estamos también viendo el libro de los Hechos. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mucha atención, bendito pueblo de Dios. Primeramente, el ejemplo a seguir, el primogénito, se encarnó, el verbo, se encarnó Dios, se encarnó en Cristo y Jesús en todo momento se le conoce como el verbo de Dios. Jesús siempre dijo, yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, yo he venido a dar testimonio de mi Padre. De igual manera, para poder tener la llenura del Espíritu, como ya lo vimos, y para poder hablar con denuedo, como ya lo vimos también de las lenguas de fuego, no es uno el que habla, no soy yo el que habla, siempre y cuando uno está en la cruz, claro, no es el siervo el que habla es Dios. Y recuerde algo muy importante, estos están peleando en contra de Dios, no en contra de uno, no. Yo cuando he hablado, o más bien, perdón, cuando Dios me ha utilizado como instrumento por estar en la cruz, por no estar en pecado, porque al final de cuentas, de igual manera, los que me han señalado, les digo, ábreme la Biblia y redargúyeme de pecado, por estar en la cruz, por estar dando la vida, por eso vienes a criticarme, ábreme la Biblia. No, es que tú enseñas que legalista, que enseñas a destruir familias. Le digo, esto lo enseña la Biblia, no, y no vienen a destruir familias, viene a hacer familias. Dios viene a destruir más bien el pecado. Pero con la Biblia no puede nunca argumentar nada. ¿Por qué? Claro, la sabiduría no es mía, no es para que uno se jacte, no es para que uno diga, ja, ja, ja. No, no, no. No, eso sería usurpar un lugar y robarme la sabiduría de Dios y jactarme con algo que no es mío, que únicamente es prestado para guardar mi vida y para un ministerio. Entonces, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al espíritu con que hablaba. Entonces, recordemos que Dios, así como vino en su Hijo Jesús a reconciliar consigo mismo al mundo por medio de Cristo, de igual manera también Dios nos cela con celo de Dios a todos los que hemos sido comprados para guardar el pacto y que Dios fuese
habitar dentro de una casa santa, de una casa entregada, de una casa gobernada y dirigida por Dios, para que Dios pueda manifestarse, porque es muy importante decirle que en este pacto la única manera en que se puede manifestar Dios es por medio de su templo, por medio de la iglesia. No, así está escrito, no hay otra manera. ¿Y por qué? Porque este pacto es de fe. Porque si Dios hubiera querido manifestarse y tomar una forma como Él quisiera y que el hombre viera su grandeza, pues ¿de qué serviría? Ya no sería por fe. Ya el hombre no creería por fe. Entonces, este pacto es por fe, así lo constituyó Dios, y para poder participar de todas las riquezas se necesita creer en esta palabra. Pero así Dios se sigue manifestando, por eso es que fuimos comprados no con oro ni con plata, por eso es que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, por eso es que Cristo Jesús dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal, por eso nos cela el Espíritu Santo con celo de Dios, por eso, para que Dios pueda guiarnos, como dice en Romanos 8, pueda, como dice, ¿quiénes son hijos? Los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía Dios? ¿A dónde nos guía? Estamos viendo el fruto. Estamos viendo lo que hizo Pedro, lo que hizo Esteban, más adelante lo que va a hacer Pablo, lo que hizo Juan, lo que hicieron los primeros cristianos. Y todo esto, lo que hizo Cristo Jesús, ese es el fruto del Espíritu Santo ayer, hoy y mañana, si es que Cristo Jesús no viene, en los santos. Bien, entonces no podían contra la sabiduría del Espíritu que hablaba. Dice en el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. También, bendito hermano y bendita hermana, la bendita profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y cuando digan toda clase de mal contra ustedes y lo blasfemen, gloríense. Y cuando recordemos que ayer veíamos cómo salieron gozosos después de que fueron azotados, después de que recibieron afrenta por predicar, cómo iban gozosos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. Y cuando sean perseguidos, vituperados, los blasfemen y digan todo mal, toda clase de mal contra ustedes, gloríense, porque el Espíritu Santo está con ustedes. Claro, claro. Digan toda clase de mal, pero inventando. Porque yo también puedo decir toda clase de mal con un representante hipócrita que verdaderamente esté pecando. Pero a los que no, y estamos practicando los mandamientos, fíjese bien lo que están, sobornaron. O sea, vea los corazones endurecidos, como veíamos ayer y como estamos viendo, de defender ya su changarro. A mí me recuerda una parábola de la viña que arrendó, una parábola, el dueño de la viña, y que la arrendó a unos arrendadores. Y que a su tiempo mandó unos siervos a pedir del fruto, a pedir las ganancias, y se molestaron, a unos mataron, a otros corrieron. Así hizo 3 veces el Señor. Y dijo, mandaré a mi hijo, que es el dueño, quizás a él lo respeten. Y ya profetizando a Cristo Jesús, y vino y dijeron, matémoslo, porque este es el heredero, este es el dueño de la vida, matémoslo para quedarnos con la viña. Mire, la viña es hoy engañar, tener poder, tener reconocimientos, tener aplausos. Muchos no lo hacen nada más por dinero, muchos les gustan que les aplaudan, que los reconozcan. Bueno, entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano. Entonces, fíjese bien, entonces sobornaron, porque los sumos sacerdotes no podían señalar ellos, sino que tenía que ser del pueblo, los que tenían que señalar a los sumos sacerdotes, porque así estaba constituido en el Antiguo Testamento, cuando Dios permitió la época de los jueces, en los tiempos mosaicos, y permitió ese tiempo ya proféticamente también
para una enseñanza, en donde por medio de 2 o 3 testigos, si había un señalamiento, entonces se generaba un castigo según la transgresión de la ley en el Antiguo Testamento, fuera de muerte o no fuera de muerte. Entonces, así tenía que ser. Por eso es que estos daban dinero y sobornaban a los del pueblo para que inventaran y dijeran ellos que había transgredido la ley de Moisés. Porque al final de cuentas no era la ley de Moisés, era la ley de Dios. Pues también se quedó en una ignorancia, y la ley de Moisés generalmente está en Deuteronomio, Levítico, Números, pero los primeros 5 libros de la Biblia se cree que Moisés fue el autor: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Deuteronomio, parte del Éxodo, está la ley para el pueblo, Levítico está la ley del sacerdocio. Entonces, había leyes que en el Antiguo Testamento, si se usurpaban, más bien si se transgredían, perdón, es la palabra correcta, si se transgredían por medio de 2 o 3 testigos, entonces había una acción, una pena, ya fuera de muerte o ya fuera de castigo. Pero mucho ojo, mucho ojo. En este tiempo que estaban bajo el imperio de Roma, por el pecado que el primer pueblo hizo, que hubo un silencio de 365 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo con Dios y su pueblo, que no hubo ni profecías ni nada. Entonces Dios permitió imperios, el último fue el romano, ¿sí?, en donde no podían el pueblo judío tomar decisiones para ejercer su ley, porque estaban bajo el gobierno de Roma, y si ellos ejercían y daban un mandamiento de lapidar o daban un mandamiento de matar a alguien, Roma les daba una sentencia y los castigaba, porque estaban bajo un imperio, bajo una ley romana. Pero ellos seguían transgrediendo la ley mosaica y también la otra ley, porque claro, que recordemos que contaban con la política. Ya vimos que estaban coludidos con la política para entregar azotes, para entregar a la cárcel, porque ellos no podían tener la decisión de echar a nadie en la cárcel si no estaban coludidos con los gobernantes. Y claro que para que los gobernantes hicieran esto, mire, les daban, por eso encontraban gracia delante de las autoridades, recordando que los sumos sacerdotes y la iglesia de aquel entonces tenía muchísimo dinero. Usted que se quiere meter a las enciclopedias para que vean dónde vivían los sumos sacerdotes, vivían en las zonas más privilegiadas, en donde vivían también los gobernantes que gobernaban Israel y Roma. Entonces, aquí sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces yo le digo, bendito hermano, a nosotros nos blasfeman también. ¿Qué es blasfemar? Que nos inventan que transgredimos esta ley y que estamos mal. Dice, fíjense, y dice en el versículo 12, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetidos les arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, y soliviataron al pueblo, porque recuerde que el pueblo muchas veces estaba en contra y tenían miedo del pueblo. Por eso inventaron males, ¿verdad? Para decir, este hombre hizo pecado. Y el pueblo, como habían 2 o 3 testigos que estaban señalando, el pueblo ya no decía nada. A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron de en medio de la multitud cuando estaba haciendo una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando estaba cumpliendo un ministerio, y le trajeron al concilio. Yo le explicaba ayer, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente
en los tiempos de Jesús y antes de que viniera, el concilio era un grupo, un Sanedrín de gente, entre ellos reconocidos espiritualmente, que tenían conocimiento y tenían tiempo ya en la ley mosaica, en el primer pacto. Y el concilio, pues era como en el Antiguo Testamento, los que daban una determinación sobre la pena que se iba a ejercer en ese momento con el que era señalado para el pecado. Y pusieron testigos falsos, nuevamente otra vez, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Entonces, nuevamente, falsedad. Estamos viendo también, bendito hermano y bendita hermana, cómo se repite este mismo fruto del diablo cuando Cristo Jesús estuvo y cómo se repite y opera de la misma manera. Ahora, recordemos, no es historia, la palabra está viva. Y de igual manera, ¿cuál es hoy la iglesia que tiene este fruto? Ya le he dicho, a los que han dado un seguimiento en Gálatas y a los que han dado un seguimiento de cristianos en la carne, que por fuera se jactan de ser cristianos con la Biblia, que están circuncidados con una señal por fuera, que ponen cara de piedad, que por fuera son ovejitas, lloran, pero por dentro están llenos de huesos muertos, que por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro apestan a muerte. Bueno, son estos los que hoy dan este fruto en contra de la cruz de Cristo. Claro, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir que en estos tiempos que nos ha tocado, tienen poco trabajo ya. Y Satanás también tiene poco trabajo ya. ¿Por qué? Porque bíblicamente dijo Cristo Jesús que no iba a venir sin que viniera primeramente la apostasía. Y la apostasía es la falsedad y la hipocresía que hay hoy en este siglo, antes de que llegara Cristo, que los tiempos tenían que estar como en los tiempos de Noé, así están hoy. Así que sí, habrá iglesias que queden en el mundo sanas, pero es como buscar, recuerden Proverbios 31, que habla de la mujer perfecta de la iglesia, es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Quién la encontrará? Entonces, Satanás tiene poco tiempo. Tiene poco trabajo el día de hoy. Y también los adversarios, las iglesias adversarias, también ya no tienen a quién atacar. De hecho, aquí, en su momento, como yo le dije, fuimos atacados con muchísimas congregaciones. Dios, a partir del COVID, nos estacionó en un lugar donde estamos aquí, que es una propiedad de Dios que me ha prestado, y aquí están las puertas abiertas, en donde las iglesias no saben que aquí se da la sana doctrina, las que están alrededor, después del COVID. Aquí nos ha tenido Dios por órdenes, por mandamientos, por este medio salimos a dar la palabra, pero está ahí. Pero en el tiempo que Dios me permitió estar en otros lugares, en el Carmen, en el sur, en la San Felipe de Jesús y en varias partes, olvídese el ataque de las falsas congregaciones, que todavía aún algunos que me conocen, pero ya no me atacan porque vieron que no pudieron con la Biblia y que no pudieron hacer frente, pues simplemente se retiraron y simplemente murmuran detrás de nosotros que estamos mal. Hasta ahí. Entonces, recordemos, bendito hermano, que hoy sigue siendo el mismo fruto. Hace 150, hace 200 años, hace 300 años, que había todavía más fe, que la gente se inclinaba más a la piedad y a buscar a Dios. Bueno, de igual manera también, desde estos tiempos, siempre ha habido un enemigo, siempre ha habido Satanás y los demonios. Y yo ya le he dicho, y toco nuevamente para los que van empezando a encontrar estos estudios y no han dado una secuela, le digo,
¿Por qué Dios permitió a Satanás aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué está? ¿Por qué Dios lo arrojó cuando este ser poderoso, este querubín, que se paseaba en el Edén y era una piedra de fuego? ¿Por qué fue cuando transgredió la ley? ¿Por qué Dios lo arrojó con él y la tercera parte de los ángeles caídos que hoy se conocen como demonios? ¿Por qué los echó aquí? ¿Por qué no los echó a otro lugar si el universo es mucho, muy grande? Porque la bendita palabra nos enseña que a esta descendencia, que somos llamados hijos de Dios y no ángeles, y que se nos promete un trono y una vida eterna junto a Dios, es justo y necesario que seamos probados para ver si somos fieles. Y para que haya una prueba necesita haber una seducción, necesita haber una voz que me hable lo contrario y me quiere engañar, para que Dios vea si verdaderamente creo y tengo fe en su poder de guardarme de las seducciones. Es un gimnasio para los que creen y es un infierno para los que no creen y han sido arrebatados, porque la ley dice, ¿verdad? Tú eres esclavo del Señor que escuchas, sea para el pecado o sea para la vida. Entonces hay dos señores que nos están hablando. Entonces es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que de igual manera nosotros ejerzamos por fe la valentía de enfrentar y tapar la boca de los leones, y también de ser probados, porque vamos a ser probados por medio de este tipo de instrumentos del diablo, seducidos para negar la fe. Nos van a ofrecer, a mí me tocó, ellos se lo digo por experiencia, a mí me llegaron a ofrecer y ser participante de diezmos de una iglesia reconocida en Latinoamérica, que me habían dado mi diploma de pastor y me iban a ser participantes casi de un sueldo bastante bueno, cuando yo tenía la necesidad y estaba en una prueba, pero Dios nunca me abandonó, ¿verdad? Entonces, la condición era predicar lo que ellos dijeran que yo predicara, y claro que era pura blasfemia. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, el opositor. Ahí está la batalla hoy, no de carne y de sangre, sino está la batalla hoy de espíritu con las cosas espirituales. Aquí está. Estos son los dos frutos. Y recordemos, a mí, los que no son cristianos, los que nunca entraron por la puerta del redil y cayeron, no me atacan, simplemente piensan que estoy loquito, pero no me están molestando, no están tratando de arrebatar a las personas que están aquí. No, los que tienen este fruto, y así está escrito en la ley, son los que alguna ocasión fueron llamados, participaron y gustaron de este camino, pero fueron traicioneros a Dios y Dios los ha dejado como instrumentos del diablo sin que sepan lo que están haciendo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si quiere que le extienda este bendito estudio para comprobar lo que le estoy diciendo, con mucho gusto, ahí están mis contactos, ¿sí? Puedo añadir personalmente, como ya le he dicho, ya sea aquí o ya sea por vía telefónica, una enseñanza, o terminando el libro de los Hechos, una enseñanza que concrete lo que he venido enseñando. Y que esa es la batalla que tenemos el día de hoy y la oposición. Pero ya le dije, los poquitos que quedamos. Entonces, dice en el versículo 14 que blasfemaron, sobornaron para que dijeran que había transgredido la ley de Moisés. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Era una mentira, era falso. Y de igual manera, Esteban nunca dijo eso. El que dijo que iba a destruir ese templo y que en 3 días iba a edificar uno, fue Cristo Jesús. Esteban no tocaba esas palabras, sí tocaba el Evangelio, sí tocaba el arrepentimiento, lo hacían con astucia,
para que se salvara. Recordemos que Esteban no estaba hablándole a gentiles, no estaba hablándole a gente, estaba hablando a judío, a puro judío en ese momento. ¿Y cuál era el fruto de Esteban? Porque la gloria es para Dios. Que con alegría, que con una esperanza, su mismo pueblo se convirtiera y saliera de la ignorancia y saliera de la muerte. Y a cambio, por tener ese fruto que es de Dios, ¿qué recibió? Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros que somos instrumentos, yo le puedo dar el testimonio de todas las maldiciones que he recibido por dar mi vida y por tratar de exhortar y por tratar de decir cuál es el verdadero camino a la vida eterna. No he resistido hasta la vida, no he pagado con mi vida, pero sí, muchas blasfemias, muchas críticas, muchas groserías, muchos fraudes por ser cristiano, fraudes de que se aprovechan de la bondad, nos piden, no nos pagan, etc. ¿Para qué le puedo decir yo? Y luego dicen toda clase de mal contra nosotros. Entonces, aquí está. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y mira, hermano, no estaba diciendo eso, ¿no? Porque yo quiero decirle esto. Alguna ocasión, hablando, quieren cambiar nuestras costumbres, que habla del primer culto, del primer pacto, como ya lo vimos en Romanos, en Hebreos, cuáles eran los cultos de una preparación, de una sombra de lo que iba a venir con un templo físico. Claro, los que han dado un seguimiento, pues bueno, sabemos que era un culto de costumbres a la carne como una preparación. Pero me voy a detener tantito también para meditar a qué se refiere esto y por qué estaban también tan enojados. Claro, eran pecadores, incrédulos. Alguna ocasión me encontré yo hace como 2 años, 3 años, un amigo de mi juventud antes de casarme, cuando yo tenía 19, 20, 21 años, ahorita tengo 59, me encontré un amigo y me lo reencontré ya grande y católico. Le empecé a hablar del Evangelio y me dijo, mira, yo tengo unos vecinos que viven al lado mío desde que nací, que son cristianos, pero la verdad, yo no me quise convertir porque me empezaron a decir que ver la televisión era del diablo, que tomar era del diablo, que la música que yo escuchaba era del diablo. Entonces, estamos hablando de costumbres que nosotros teníamos, de una vana manera de vivir, sí lo dice la palabra, pero Cristo Jesús nos mandó a trabajar con astucia y con el Espíritu Santo, no a juzgar, no a criticar, porque Cristo Jesús no vino a juzgar al mundo, no lo vino a juzgar, vino a sentarse con pecadores para que con amor y con la palabra se convirtiesen de la falsa manera de vivir y de las costumbres que teníamos, fueran judaicas en este caso o fueran mundanas. Entonces, bien, ¿qué pasa cuando se da el Evangelio? Y a mí me ha tocado, porque este varón que me dijo, le dije, mira, no es cierto. No, aquí si tú aceptas a Cristo, no vas a dejar nada, no te pide que dejes tu virgencita, no te pide que dejes el vino, no. Te pide que creas en el primer mensaje y hay un poder, hay una fe que te va a ir dando entendimiento y te va a ir inclinando a las cosas que Dios trajo y te va a ir separando. Pero ¿cuáles son? No, eso lo tienes que tú investigar. No te puedo decir yo lo que está mal. Debes de creer que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte. Debes de creer en este primer mensaje y Dios no te obliga a dejar nada porque no es por obras, no es a tus fuerzas, sino es por fe. Y te vas a deleitar cuando, si tú tomas con seriedad este bendito camino, te vas a ir deleitando en lo que el Espíritu Santo te va a ir alejando y te va a hacer acreedor de las bendiciones para lo cual fuimos hechos, que es muy diferente, ¿verdad? Porque una persona recién convertida,
pues yo no le puedo quitar al primer día que se bautizó, que le di el evangelio, no le puedo quitar los ídolos de madera, de oro, no le puedo quitar la tele en un día, los pantalones, no le puedo quitar nada de eso. O sea, ahí es apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, ahí es dar la vida y tener la paciencia para que vayan teniendo un crecimiento espiritual. Yo recuerdo que mis costumbres, pues era en mi cartera traer a la Virgen de Guadalupe. Yo fui católico, a los santos, los traía en mi cartera. Y una ocasión, como yo tenía como un mes de recién convertido al cristianismo, y uno de los pastores que me pastoreaba, recuerdo que abrí mi cartera para darle un diezmo, y cuando vio, me arrebató la cartera, sacó las imágenes, las iba a romper, y le digo, respéteme por favor. No vaya a hacer eso, respéteme. Pues yo todavía andaba en la carne, démelo, y se los arrebaté. Yo después le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Pero malo del pastor, muy malo, porque él lo que debería de hacer es que Dios es un Dios de razonamientos. Primero me da el mandamiento con la Biblia, pero luego con muchas otras citas bíblicas me da el razonamiento. Y para eso Dios tiene que utilizar un instrumento que dé su vida, para que digan amén, ya entendí. No decirle, deja esto, pero ¿por qué? No lo entiendo. ¿Sí me entiende? Ahora, la bendita palabra de Dios nos dice en Proverbios que busquemos la ley y los razonamientos, que no despreciemos sus razonamientos. Y sus razonamientos es tener nosotros el tiempo de sacrificar las cosas del maldito mundo y venir a darle la vida a Dios con un instrumento que verdaderamente sea manipulado por Dios, manejado por Dios, para dar los razonamientos. Por eso aquí siempre se le ha dicho, para gloria de Dios, que cualquier duda, le invierta tiempo, bendito hermano, y venga a los razonamientos de Dios. Bueno, entonces, hablamos de esto por las costumbres. Nos quiere quitar las costumbres, espero que ya lo entienda, que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Claro, la bendita palabra es espiritual. La bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Recordemos cuando Moisés estuvo con Dios en el monte, cuando bajó con un velo, porque su rostro resplandecía, era como sol. Y así recordemos también que cuando Caín pecó, su rostro, su semblante decayó. Su semblante decayó. Entonces, el pecado, el no creer en Cristo, me da un semblante duro, un semblante que no es de luz. Y en este nuevo pacto, el estar con Cristo Jesús me da un semblante tranquilo, un semblante de luz, un semblante de ojos tranquilos, un semblante de luz, como un ángel, ¿verdad? Resplandeciente, porque así dijo Cristo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y los ángeles de Dios son luz, son luceros. De hecho, a Satanás, antes de caer, se le llamaba lucero de la mañana. Así alumbre vuestra luz. Lo veían tranquilo. De igual manera, pongamos atención. En el momento que Esteban estaba rodeado y acechado, ¿sabía que lo podían matar? Sí, sí. ¿Tenía temor, como cuando no tenían el Espíritu Santo, que huyeron cuando Cristo Jesús había sido prendido? No. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y de igual manera, Cristo Jesús alguna vez dijo, y no le teman a quien pueda matar el cuerpo. No les teman a ellos. Témenle más bien a quien te pueda mandar al lago de fuego, que es a Dios. De igual manera, Cristo Jesús dijo que el que muriese por dar testimonio y por causa del Evangelio, el que muriere físicamente, su galardón iba a ser grande allá arriba. También, otra de las cosas, porque yo antes no entendía
cuando no tenía un crecimiento espiritual y decirle, Señor, ¿por qué si era un hombre bueno? ¿Por qué si era un hombre entregado permitiste, Señor, que lo apedraran, que lo lapidaran, que lo mataran, Señor? ¿Cómo no defiendes a tu pueblo? Él dijo, yo defiendo el espíritu que es inmortal, no el cuerpo que regresa a la tierra. Yo vine a dar vida eterna, pero al que está dentro. No, yo te dije muy claramente, polvo eres y al polvo volverás. Y bienaventurado el que muera por dar el evangelio. Cristo Jesús murió a los 33 años y medio, joven. ¿Por qué si era justo? Porque Cristo Jesús se ganó el galardón. Y yo le digo, como dijo Pablo, para poder entender esto. Para mí, dijo Pablo, el morir es ganancia. Claro, siempre y cuando Dios lo permita y nos dé el reposo una vez que hayamos cumplido y ejercido un ministerio. Algunos antes, unos después. Esteban tuvo la fortuna, yo lo digo así, tuvo la fortuna de no caminar y de tener el peligro de caer y de guardar y de padecer por dar el evangelio. Tuvo la fortuna de ser llamado antes, porque todos los santos hombres de Dios, los mártires que han muerto en hogueras, que han muerto decapitados, ahorcados, han dicho, ¿en dónde me urge salir de esta porquería del mundo? Y si sé que tengo tranquila mi conciencia y Dios lo está permitiendo, sé que voy a un reposo. Bendito hermano y bendita hermana. Así que, así dijo también Dios en el Antiguo Testamento. Mejor es un abortivo que el que no ha nacido. Mejor es el que va naciendo que el que ya vivió 100 años. Claro, sin Cristo, sin Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Que aquí se viene a sufrir. Y de igual manera, como cristianos, vamos a padecer, vamos a llorar, ¿sí? Por la oposición, por los hermanos caídos, pero tenemos un reposo. Así que bueno, le explico con varias citas bíblicas para que podamos entender los razonamientos y podamos entender esta bendita palabra, porque Esteban va a morir, un justo, alguien que no practicaba el pecado. ¿Por manos de quién? De impíos, que iban a derramar una sangre inocente, como se da lugar desde el primer inicio con Caín y Abel. Pero fíjense bien, hay de aquel que derrame sangre inocente, porque en Apocalipsis está escrito, y está escrito que Dios va a pedir cuentas a todos aquellos que derramaron sangre inocente, como estos. Todos los que se levantaron en contra de la palabra de Cristo Jesús. Dice entonces, y solicitaron al pueblo, los ancianos y los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces todos los que estaban sentados, dice en el 15, en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron sus rostros como de un ángel. Perdón, ya había explicado eso, disculpe. Y empezamos el 7:1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Como también le preguntaron a Cristo, ¿no dices nada? Como le dijo a Pilato, ¿qué dice la bendita palabra? Que Cristo Jesús fue con una oveja enmudecida al matadero. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? También dice Cristo Jesús, no le eches perlas a los cerdos. Si voy a morir por el evangelio, yo no voy a tratar de darle testimonio, aunque Pablo lo hizo, pero cuando veía que eran necios, también nosotros somos y vamos como ovejitas enmudecidas cuando hay oposición al matadero. Y recordemos, una ovejita representa un hijo de Dios, un puerco representa un impío. Según la Biblia, yo no humillo. La Biblia es espiritual, porque así lo dice en Proverbios, así lo dice en Pedro, que el cristiano que regresa atrás es semejante a un perro o a un puerco, a una puerca después de lavada. Pero tiene simbolismo, ¿verdad? Porque un puerco, cuando va a morir, chilla, grita, ¡ah! Y como desesperado. Le teme a la muerte, le llora. Como ya vimos, sin el Espíritu Santo, estos varones estaban muertos de miedo por morir. Pero
los que tenemos el Espíritu Santo, una ovejita, literalmente hablando y físicamente, de las que hacen la barbacoa. Entonces, la matan y no chilla, no pega gritos. La degolla y no está llorando. Ya con simbolismos bíblicos de dar la vida, ya sea físicamente o ya sea de dar mi vida día con día para Cristo sin quejarme, enmudecido. Entonces el sumo sacerdote le dijo, esto es así, y en vez de decir sí o no, empezó con el Espíritu Santo a hablar. Fíjense lo que dice. Y les dijo, varones, hermanos y padres, oír, escuchen, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Muy importante, meditemos. Yo le decía la vez pasada, en algunas enseñanzas pasadas, que el darle el Evangelio a una persona que no es judía, que es católica o que tiene otro tipo de religión, no podemos nosotros predicarle como está predicando Esteban. Recordemos que también entendamos, claro que el Espíritu Santo lo va a hacer hablar, pero si yo tengo la oportunidad de predicarle a un judío de la circuncisión, que todavía hay muchos, y tuviera la oportunidad y el privilegio de poderle, debo de tener tesoros viejos, sin abrir rollos, porque aquí Esteban estaba sin un rollo, y tener la palabra en el corazón desde Génesis hasta Apocalipsis. En este caso, está tocando Génesis, está tocando como una base Abraham. ¿Por qué Abraham? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que una vez que vino el diluvio, que murió el justo Noé, después de que murió el justo Noé, y después del diluvio, después se multiplicó la maldad y se alejaron de Dios. Y no había quien adorase a Dios en el planeta Tierra, no había quien. En el libro de Génesis está eso. Entonces, Dios, al ver que el ser humano otra vez se había inclinado al mal, escogió un hombre. Un hombre llamado Abraham. Primeramente así se llama, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, a los 75 años, un hombre que tenía ídolos, que tenía costumbres mundanas, terrenales, y que Dios le juró por él y le hizo promesas para que dejara esa vida, como lo vimos en Hebreos, porque pusimos en Hebreos 11, cuando hablamos de la fe, a los que han dado un seguimiento, el ejemplo de Abraham, que tomó su cruz simbólicamente, porque murió, dejó parentela, dejó su vida a los 70 y salió a una vida nueva. Y recordemos que fue el padre del primer pueblo en la carne, como la arena del mar. Y también es el padre de la fe, como las estrellas del mar, a los que tomaron la cruz. Así que es el padre de carne del primer pueblo, el que iba a creer, y el padre de los gentiles, que por fe íbamos a creer. Pero recordemos que aquí va a tocar Esteban desde un principio claro que el Espíritu Santo estaba, no para jactarse, no para que dijeran, oh, cuánta sabiduría tiene, sino para que creyeran, para que vieran que conocía la bendita palabra y era mentira, no diciéndoles mentira, sino más bien con la bendita palabra de Dios. Entonces, empieza aquí, porque, vuelvo a repetir, de Abraham viene toda la descendencia. Recordemos que Abraham tuvo con Sara un hijo llamado Isaac. Isaac se casa con Raquel. Raquel tiene dos hijos, uno llamado Esaú, otro llamado Jacob. De Jacob viene toda la descendencia de carne. Ahí están las genealogías, todo el pueblo llamado padres, en aquel entonces a todos los judíos de la circuncisión. Por eso dice así, y les dijo, varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Y recuerde, bendito hermano, un verdadero siervo de Dios siempre va a hablar con la Biblia. Siempre va a dar testimonio con la Biblia.
Los falsos, si usted se da dando cuenta, aquí la oposición jamás abrió la Biblia, jamás tocó ningún versículo. Eso. Y si lo tocan, es para torcer las Escrituras. Y le dijo, sal de tu tierra, que aprovechando esta enseñanza es la cruz, como una profecía, porque también en el momento que Cristo Jesús llegó me dijo, sal del mundo, sal de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, sal de tu parentela, sal. Y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Que hoy también la tierra es el campo que nos trajo Cristo Jesús. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan hoy, que antiguamente se llamaba Canaán, y que fue la tierra prometida, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud, en el éxodo de Egipto, la tierra donde emana leche y miel, que Dios se la concedió a la descendencia de Abraham, porque el pacto fue con Abraham, lo hizo pisar esa tierra y le dijo, tu descendencia va a heredar esta tierra, que hoy precisamente es Israel. Y aprovecho, es la única parte de tierra que Dios ha dado escrituras, porque Dios es el creador de todo, es el dueño de todo. Es el único que ha dado escrituras a ese pueblo para ser dueños de esa tierra. Dueños, más no todas las demás naciones que se han agenciado de la tierra y venden los terrenos y venden las propiedades sin habérselas cedido Dios. Pero bueno, ese es el mundo, ese es Satanás. La única tierra que ya no es santa, que ya el primer pacto, recuerde, que quedó transgredido. Porque yo sigo escuchando todavía, ¿verdad?, que a pastores que se dicen cristianos, que en el 1440 de AM, ayer escuchaba yo decir, y yo, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, que ahorré para no perderme de esa bendición y estar donde Cristo Jesús puso los pies y tocar la piel, lloré, sentí algo. Permítame, hermano y bendita hermana, ese varón no tiene el Espíritu Santo, porque ¿qué es mejor, tocar esas cosas o tener a Dios dentro de mí y tener a Cristo Jesús dentro de mí? Amén, gloria a Dios, no es comparable. Pero bueno, esos están engañados, dicen eso precisamente porque hacen paquetes para que usted vaya al Jordán, para que usted vaya por la estilla de la cruz, y en esos paquetes están mercando. Se vuelven millonarios engañando a la gente. Pero bueno, ese es otro tema, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, mire lo que dice, ¿va? Allí muerto, su padre Dios lo trasladó a esta tierra que es Israel, que en su momento Dios se las dio de herencia, a la cual ustedes están ahora. Y aprovecho para decirle que esta tierra, que dicen que es santa, que ya no es santa, está predestinada para ser destruida. De hecho, ya está destruido. El templo está destruido. Allá hay pecado. De hecho, en Apocalipsis van a usurpar. En el tercer templo va a estar Satanás y va a ser partido por un terremoto Jerusalén en 4 partes. Y yo le digo, cuando venga Cristo Jesús, esa Jerusalén y esa que está, se acabó. La Jerusalén es nueva, la que viene de arriba. Todo va a ser hecho nuevo, porque todo lo que tuvo pecado está manchado de pecado. Por eso es que usted, si no peca, es el santo, no los objetos, no lo que está alrededor de mí. Eso viene del catolicismo. Usar amuletos, usar el agua bendita, usar objetos, que ya lo están mezclando, pero a los que no quieren la cruz, que son engañados. Bueno, entonces dice, y sigue mostrando la sabiduría Esteban, y recuerde, porque también vimos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, porque Esteban estaba solo, acechado por puro toro de Bazán.
por puro demonio. Como dijo Cristo, me han rodeado todos de Basán, Señor. Y aquí vemos el espíritu, el fruto, ese espíritu que no es de cobardía, ese espíritu que aunque mi vida esté en peligro física, hable con denuedo la palabra y cumpla hasta la muerte el pacto de dar testimonio de Cristo. Dice, y no le dio herencia, Dios a Abraham, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. Le permitió nada más pisar y le hizo ver esta tierra va a ser para tu descendencia cuando todavía no tenía ni un hijo. Que recordemos que el hijo de la promesa de la esposa estéril fue Isaac, cuando él tenía 99 años y Sara tenía 92 años. Y le dijo Dios, así que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ahora, ya le dijo, mira, toda la descendencia va a estar como extranjera y peregrina, porque antes de usted estudia la bendita palabra y antes del Éxodo, pues estuvieron, como se me olvidó la palabra, los que andan de un lugar a otro lugar o de un lugar a otro lugar, no estuvieron en un lugar fijo. Hay una palabra que es bíblica, se me olvidó ahorita, ¿sí? Pero estuvieron no en un lugar fijo, sino estuvieron como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos, de un lugar a otro lugar. Y dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, hablando en Egipto también. Porque ya estaba profetizando. Fíjese bien, antes, porque Abraham vivió siglos antes de que se diera lugar al Éxodo y a Moisés, ¿sí? Antes de que tuviera su hijo Isaac, ya Dios estaba profetizando un pueblo que iba a salir de los lomos de Abraham, un pueblo de judíos, de la circuncisión en la carne, que iba a estar como extranjeros y peregrinos en Egipto, ¿sí? Esclavizados, y ya estaba profetizando Dios también que les iba a dar la libertad. ¡Wow! Por eso esta bendita palabra se llama un libro profético. Y claro, todo lo que Dios hizo es con una enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Porque también Egipto hoy representa el mundo. Faraón representa hoy a Satanás. Esas duras tareas que hacían de hacer las ciudades y hacer los ladrillos de arcilla y con paja, esas duras tareas, hoy representa las duras tareas que el gobierno mundial en todos los países dan a los seres humanos para que regresen cansados y no tengan tiempo de la palabra. Porque cada que mi hijo y aquí salen a dar la palabra, no tienen tiempo. ¿Sabe qué? Es domingo, es mi descanso. Otro día, no, es que trabajo. Y total, eso es la mesa de Satanás. Esa es la esclavitud. Para eso vino Cristo. Para el que creyera, fuéramos sacados de esa esclavitud. Pero bueno, ese es otro tema. Estoy resumiendo rápidamente y Esteban sabía perfectamente todo esto, pero no a los que se les estaba predicando lo que significaba espiritualmente. Pero sí les estaba dando a conocer que él tenía la ley en su corazón. Dice, pero le prometió que se le daría en posesión y no le... Disculpe, bendito pueblo de Dios, se me cortó la enseñanza en el minuto 58, ya no completé la hora, disculpe, estaba yo diciendo... y le dijo Dios, así será tu descendencia, será extranjera en tierra ajena, y los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le estaba yo diciendo, no sé en dónde me quedé exactamente, pero la palabra servir, que para eso también Cristo Jesús vino a romper las cadenas del pecado, vino a sacarme del mundo, vino a sacarme de esa dura servidumbre que yo tenía ajeno y que estaba desperdiciando el tiempo sin hacer frutos dignos de atesorar a los cielos. Estaba esclavizado, me libertó. Y recuerde el pacto
para haberme libertado de ahí. El bendito pacto de la libertad que Cristo Jesús nos trajo es para servirle, es para estar a sus pies, es saber, bendito hermano y bendita hermana, que fuimos comprados a un precio muy alto para servir. Y aquí lo dice, aquí como una sombra proféticamente, para que los libertó Dios saldrán y me servirán en este lugar, en el desierto, en el tabernáculo que mandó a hacer como un modelo, que todo tiene un simbolismo profético. Bueno, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, lo que Esteban, cómo habla con denuedo, cómo habla el Espíritu Santo, cómo da testimonio cuando le cuestionaron que si era verdad que había blasfemado contra las cosas de Moisés y contra esto. Él, sin decir nada, más bien empieza a dar testimonio, porque vamos a ver mañana, si Dios lo permite, que va a llegar hasta dar testimonio del nuevo pacto y de Cristo Jesús, que para eso nos mandó Dios. Entonces, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Se me ha ido la hora. Si Dios quiere, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con la enseñanza número 16. Les mando un abrazo y el beso lo doy con lo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.